Hola a todos, hoy es el primer día en Gyeongju. Me fui al templo Bulguksa por la mañana. Se dice que la construcción del templo Bulguksa fue iniciada por el primer ministro Kim Dae-sung bajo el rey Gyeongdeok de Silla en 751 y fue completada por el gobierno después de su muerte. La pagoda Dabutab está construida con una composición innovadora y brillante, diferente de las estructuras ordinarias. Hay cuadrados, octágonos y círculos en una estructura de pagoda, y el largo, ancho y grosor de cada parte es uniforme, lo que muestra la esencia de arte de Silla unificada en el siglo VIII. Por otro lado, la pagoda de Seokgatab es representativa de las pagodas de piedra tradicionales de Corea. Se dice es como la imagen de Buda Sakyamuni dando un sermón. La sala Daeungjeon es la sala principal donde está consagrado el Buda Sakyamuni. Es en el medio de dos pagodas. Mientras que el templo Bulguksa fue construido para los padres de Kim Dae-sung en su vida actual, se dice que Seokguram Groto fue construido para sus padres en una vida anterior. En Seokguram, una cúpula hecha de piedra natural está cubierta con tierra para que parezca una cueva. En el interior hay una estatua de Buda en la gruta de Seokguram, que está hecha de granito y expresa el suave y hermoso Buda. En cuanto a la religiosidad y el arte de la escultura, es una de las obras más destacadas entre las herencias culturales dejadas por nuestros antepasados. Está prohibido tomar fotos adentro, entonces no hay videos o fotos de ahí. Cogimos un taxi de regreso al centro de la ciudad. El taxista me recomendó un restaurante de pez globo, así que decidí visitarlo. Era un antiguo restaurante, pero fue remodelado recientemente. Me encantaba porque la sopa tenía un sabor profundo y era no tan salado. Después de comer hacía mucho calor en Gyeongju en medio del día de junio, luego entré rápidamente a una cafetería. Bebí un té con leche que era ligeramente delicioso teniendo un aroma floral. Caminé un poco y encontré Cheomseongdae, que es Tesoro Nacional número 31. Construido durante el reinado de la reina Seondok,
es el observatorio astronómico más antiguo del Oriente. El círculo que simboliza el cielo redondo y el cuadrado que simboliza la Tierra cuadrada se combinan adecuadamente para dar una impresión compacta y estable. Y a medida que el diámetro del círculo que forma cada etapa de piedra disminuye gradualmente, forma una elegante curva. Después de tomar muchas fotos divertidas como esta, fui a ver la casa de tejas de la familia más rica de Gyeongju. Esta casa es típica de la nobleza de la dinastía Joseon y ha sido bien conservada, por lo que se considera un recurso valioso como propiedad cultural folclórica nacional número 27. Cansado de caminar más de 20.000 pasos, me detuve en un café para descansar un poco. Cargué mi energía con injalmi tiramisu y bebida de maracuyá. Pero fue el error, porque la pagoda de piedra del templo Punangsa se cierra a las 10 de la tarde. Solo podía ver a través de la puerta así. La pagoda imita una torre de ladrillo de manera de hacer ladrillos de piedra. Es la primera pagoda de piedra construida durante el periodo de Silla, por lo tanto se ha designado como Tesoro Nacional número 30. Para cenar, fui a un restaurante de vaca nativa de Corea porque Gyeongju es famoso de su marca que se llama Vaca Nativa de Corea de 1000 años. Vende carne y también la gente puede comer ahí. Es bien conocido por su propia gestión de calidad y distribución. Por eso hay muchos restaurantes de vaca nativa de Corea en Gyeongju. Recomiendo a visitarlos si te apetece. Fue la última noche de este viaje de Daegu y Gyeongju, así que tenía ganas de beber cerveza. En el bar hay varios grifos de cerveza, así que puedes beber todo lo que quieras y pagas solo esa cantidad. Es perfecto para alguien como yo, que está lleno después de una caña de cerveza, pero quiere probar diversos sabores. La cerveza Gyeongju con la palabra feliz era particularmente rica, es que me gusta la cerveza de trigo. El robot sirve platos, pero no pude pedir uno porque estaba demasiado llena. La vista del alojamiento era buena, pero si viajas a pie, te recomiendo que te alojes en el centro. Comí pan de Gyeongju en el desayuno, que todos comen cuando vienen a Gyeongju. Iba a desayunar solo con pan de Gyeongju, pero me sentí que faltaba algo, así que fui a comer sopa de frijoles. Hay 3 tipos de sopa de frijoles caliente y pedí el primer menú con sésamo negro, frijoles negros, miel y rosquillas de arroz apelmazado. Es extraño que las tunas estén incluidas en la sopa de frijoles, pero es aún más sorprendente porque van muy bien juntas. Gyeongju fue la capital de Silla durante 1000 años y hay muchos sitios históricos y entre ellos hay muchas tumbas antiguas. Aunque son unas tumbas, Daereungwon está configurada como un hermoso parque, por lo que la gente puede disfrutar de un agradable paseo y algunos incluso toman instantáneas de la boda. Una de las tumbas que se llama Cheonmacheong es la única tumba en que se puede entrar. Cheon significa el cielo, Ma significa un caballo y Cheong significa una tumba. Se excavó baldare, un dispositivo en el que se cuelgan objetos similares al cuero, a ambos lados de la silla de un caballo para evitar que la suciedad salpique la ropa del jinete, con un caballo volador pintado, por lo que se llama Cheonmacheong. Se estima que las tumbas se construyeron a finales del siglo V o principios del VI y se excavaron coronas de oro, cinturones de oro y zapatos de bronce dorado tal como los usaban los difuntos. En particular, se dice que la corona de Cheonmacheong es la corona de oro más grande y espléndida desenterrada hasta ahora. Para el almuerzo, comí pollo frito al curry con ajo
en el mercado tradicional de Gyeongju. Se sirve en gran cantidad, esto es la mitad de uno. No estaba demasiado salado y estaba muy sabroso. Era un día caluroso, así que tomé un café frío con un bizcocho dulce. Por último, he visitado Museo Nacional de Gyeongju. Ha sido renovado por 3 años y reabierto el año pasado, por lo que es un placer verlo exhibido con mucho estilo. La entrada es gratuita y si reservas en la página web, se puede entrar más cómodamente. Cerca de 3.000 artefactos están en exhibición y el más famoso es la campana sagrada del Gran Rey Seongdeok, Tesoro Nacional número 29. El 35º rey Gyeongdeok de Silla empezó a crearlo para rezar por el alma de su padre, el rey Seongdeok. No solo el sonido, sino también la apariencia y la forma elegante lo convierten en una de las mejores campanas del mundo. Creo que Gyeongju es una ciudad atractiva donde conviven el presente y el pasado. Vale la pena visitar. Fue muy divertido para obtener sellos mientras visitaba los sitios históricos. Si clicas Mostrar más, puedes ver todas las direcciones de hoy. Gracias y hasta prontito.